nos encontramos nuevamente, el equipo de arqueología de la mente, en donde nuevamente abordaremos un nuevo subtema de la obra de Jung. En esta ocasión hablaremos precisamente de la libido en el concepto junguiano, pero abierto precisamente a la concepción de cada uno de nosotros, de todo lo que implica. Y el día de hoy nos encontramos Abraham Manzano, José Mercado, Carmen Trejo, Alfredo Alcántar, Javier González y Laura Sánchez. Y vamos todos entonces a tratar de abordar este tema en donde estamos precisamente haciendo este video para nuestro canal de difusión en Kiapsimia y para nuestro proyecto editorial Energía Entelequia, Complejidad y Psiquismo. Pues muy bien, comenzaremos como siempre con la exposición de cada uno de nosotros de una pequeña introducción sobre el texto, que nos estamos basando en textos junguianos, y después de eso entraremos al conversatorio, y después de conversar libremente, después de de prácticamente 2 horas, entonces pasaremos simplemente a la conclusión de nuestro tema. Pues muy bien, no sé quién quiera comenzar el día de hoy. Bueno, nada más me faltó una cosa, que este se está transmitiendo el día sábado 29 de mayo a las 7 de la noche, del año 2021. ¿Quién quiere comenzar con su exposición inicial? Yo había mencionado que el tema de hoy, que sería el concepto junguiano del libido, difiere por su amplitud del concepto fundador de Freud. Freud considera la libido como la energía ligada o proveniente de la pulsión sexual, mientras que Jung amplía notoriamente el concepto y lo lleva hasta compararlo con la energía del universo, la energía del cosmos, y comenta lo que los físicos de su época, segunda década del siglo XX, estaban desarrollando. Pero, pues, en la actualidad la física pues ha evolucionado notoriamente. Ya tal vez no sea el concepto de energía tal como lo aportó, lo aplicó Jung en el segundo decenio del siglo XX, y que le contrajo o le vino a traer como consecuencia la ruptura con Freud y con el grupo psicoanalítico de Viena. Él fundó posteriormente su propio grupo de estudio de desarrollo de la teoría propiamente junguiana. El concepto de libido en Jung pues permite entender en la arqueología y la antropología aportaciones históricas, aportaciones de épocas ya de la humanidad, épocas ya desaparecidas, pero que en los rudimentos que aún tenemos, en los restos arqueológicos, en los mitos, en las creencias religiosas, encontramos que, según Freud, según Jung, todo lo creativo procede de la aplicación de la energía psíquica. La energía psíquica, pues aplicada a la indagación de la realidad interna, de la realidad externa, de la organización social y del desarrollo de la cultura. Allí dejo esta primera participación. Sí, gracias. ¿Alguien más quisiera empezar con su primera participación general?
Yo sí. ¿Podría? Sí. Ok. Creo que haciendo un poco un comentario en relación a cómo abordar una temática en particular, colocar a la concepción de un autor concreto en su contexto histórico y en el pensamiento predominante de su época. Y pensarlo desde esa lógica y también abordarlo ya desde una perspectiva posterior, mucho más amplia. A mí esta segunda parte me interesa más, ¿no? No ir a la historia de las ideas, sino esa idea cómo surgió y en qué nos puede servir. Y que para mí la idea de libido en Jung es atractiva, porque está indicando ya un pensamiento más sistémico, más desde lo que ahora llamamos complejidad. Jung era más oriental que Freud, ¿no? Pensaba más en términos sistémicos, integrativos, en donde en donde intervendrían varias dimensiones, sino el pensamiento lineal, causal, analítico, disyuntivo, del positivismo científico de la época de Freud y de Jung. En ese sentido me parece un autor muy interesante. Creo que lo más importante es que también ya, uno siempre dice eso, ya está planteando algo que ya está ahora, pero él, sin decirlo, ya está planteando un psiquismo ampliado, ¿no? Curiosamente, cuando habla de arquetipos y de aspectos universales, está hablando ya de un psiquismo ampliado, ya no un psiquismo en un cerebro, en una mente, con una causalidad y todo en busca de leyes que estén determinando síntomas, y Jung ya no. Freud sí, térmico, su concepto de vivido desde más como expresión de la pulsión sexual y tratando de explicar más los síntomas o los fenómenos como una expresión, ¿no? No como Jung lo hace, que Jung ya lo hace más no como si, como su concepto de energía, de libido, en su categoría de lo simbólico, donde el símbolo tiene una connotación totalmente diferente a lo que generalmente livianos pansexualistas lo toman, sino que el símbolo es un procesador, es una máquina de procesar energía, no es la expresión de la energía inconsciente, sino es un mecanismo de procesamiento de la información, dirían los teóricos modernos de la información. O sea, yo ya estoy utilizando un lenguaje moderno de procesamiento, un mecanismo de procesamiento de información, y lo simbólico no usado en términos intrapsíquicos, sino lo simbólico como lo universal, lo que nosotros ahora llamaríamos los significados universales, o lo que Castoriadis diría, los significados, ¿sí?, que organizan el resto de las interacciones del ser humano. Por eso me parece muy interesante el tema, porque también nos abre la puerta a pensar diversas formas de intervención, a salirnos de lo biológico, individualista, ¿sí?,
causalista, finalista y pensarlo desde una manera compleja, sistémica y no sola y disyuntiva. Eso yo con lo que empezaría la exposición y convocaría a pensarle. Sí, Abraham. Bueno, a mí me parece, sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho ambos y me parece que el concepto de libido como una energía y el mismo concepto de energía que plantea, en la actualidad es muy vigente como energía psíquica, ¿no? Así. Y también me llama la atención lo mismo que a Pepe y Alfredo en relación a que no solamente está circunscrito al sujeto mismo, sino que se conecta la energía con lo que circunda, con el universo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Como muchas maneras de ver la libido. Y entonces pasa de un concepto que él pone a Freud como un concepto reduccionista, en donde solamente, ¿no?, la libido y las pulsiones van directamente sobre objetivos determinados: sexualidad, alimentación, reproducción, etcétera, y que lo va ampliando y complejizando. De alguna manera va abordando aspectos antropológicos, culturales, etcétera, y lo extiende y nos va planteando varios conceptos muy interesantes. Uno, el que el ser humano, por ser humano, contiene un conjunto de información o preinformación que le permite tener una concepción del mundo distinta. Bueno, otra cosa que me parece que plantea y lo someto a su consideración es que el ser humano en distintas etapas de su desarrollo, ¿no?, va teniendo distintos modos de percepción del mundo y por tanto los procesos de pensamiento se van complejizando a lo largo de generaciones y generaciones. Por ahí de repente él plantea que el pensamiento en los seres humanos menos estimulados culturalmente o de menos evolución antropológica tienen distinto modo de procesos de pensamiento. Y aquí es donde yo diría que empieza toda esta parte del entrecruzamiento cultural. Y entonces nos lleva a análisis que va planteando, digamos, piedritas sobre las cuales podemos ir depositando un conjunto de conceptos para ampliarlos, ¿no?, en la actualidad. Y entonces es cómo el concepto de libido y de energía pasa al mito, a la agricultura, etcétera, ¿no? Y la parte del lenguaje, el lenguaje decodificado con significantes, no es suficiente para poder entender los conceptos psíquicos como maná, ¿no? La parte misma de signo-símbolo, ¿no?, es una evolución compleja de este mismo concepto. Y así sucesivamente. Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí y hacer un reconocimiento que a mí me sirvió mucho los puntos que Mari Carmen fue poniendo en relación al texto, y va poniendo algunas preguntas que creo que muchas de ellas ojalá se retomen para poder ampliarlas, porque son como cuestionamientos en 3, 4 palabras, pero muy importantes. Ojalá que nos dé tiempo de desarrollarlas. Es todo. Sí, faltan Carmen, Francisco y Laura de su primera intervención.
Sí, tocayo. Es el micrófono, tocayo. Es que está desconectado el micrófono, tocayo. Ay, perdón, ¿ya sí me escuchan? Sí, 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 perfecto. Correcto. Bueno, yo iniciaría un poco regresando a esta separación de la libido, la pulsión, eh, en este marco más freudiano primero, frente a lo que sería la gran aportación para remarcar el gran valor que hace Jung precisamente de incorporar dentro del sentido simbólico toda la energía psíquica y que se carga precisamente dentro del arquetipo. Si nosotros seguimos un poco la libido dentro freudiana, encontramos precisamente todo lo que es un recorrido, ¿no?, que sistematiza Freud a partir de lo que es el narcisismo primario, secundario, ¿sí?, las fases oral, anal, eh, genital, fálica y genital, como un resultado de una elaboración en donde el individuo, ¿sí?, a partir de estos elementos se va a ir interpretando su sintomatología y sus actos, ¿no? Incluso el proceso de incorporación de la conciencia como un sentido que va a llevar a una parte donde el individuo se puede asumir como un adulto, ¿sí?, sexuado, indiferenciado, ¿sí?, a partir de este proceso. Frente a este camino había solo dos visiones, que eran la pulsión erótica o la pulsión tanática, sí, que ya incorporaba en sí mismo un sentido simbólico. Es decir, todo esto ya es un sistema simbólico de interpretación. Jung da un paso más allá, porque lo que va encontrando precisamente en la elaboración, sí, tanto de la psique en el sueño como en los mitos, es una descarga energética concreta que va explicando un sentido de vida, que va incluso construyendo parte del síntoma y que no solo se queda en este sentido amoroso, en donde se junta, se construye, o en este sentido tanático, donde se cancela o se busca esta muerte, ¿no?, sino que va armonizando precisamente, y quizás esta es la parte que a mí me parece más interesante, junguiana, en donde habla precisamente de este sentido de movilidad y de síntesis, en donde siempre está un continuo en la dualidad y se está manifestando constantemente. Y que ese es realmente el sentido simbólico, es decir, ya no nada más es un apéndice en donde nosotros interpretamos lo que estamos viendo, tanto en lo social como en lo individual, sino que estamos viendo constantemente este movimiento. Y quizá este sentido energético, que es el de que han estado hablando, sí es quizá lo que se me parece más valioso, porque nos permite generar a partir ya de una incorporación al imaginario, ya de una incorporación a lo simbólico, para poder dar una salida y una respuesta precisamente, ¿sí?, tanto a la interpretación cultural como a la interpretación individual. Hasta aquí sería como mi introducción. Sí, a mí me gustó esta parte donde Jung directamente le da conceptos fundamentales a la teoría de la libido, ¿no? Él habla en primer término de una progresión, de una regresión, y desde esta progresión y regresión explica el proceso de adaptación y el proceso de enfermedad, ¿no? De
como estancamiento de la libido. Por otra parte, también habla de la introversión-extraversión, que es otra de las características, y que es un concepto bastante complejo, porque la propia progresión puede ser extravertida e introvertida, y la propia regresión puede ser introvertida y extravertida. Entonces no es tan sencillo como él lo ve. Y en tercer lugar, este desplazamiento de la libido, bueno, que ya, se amplía su concepto no solo en el individuo, sino a nivel cultural, a nivel cósmico, a nivel mitológico, y me gustó mucho cómo a través de esta concepción que él hace de toda la teoría de la libido, da explicación a los mitos, ¿sí? Este mito que lo conocemos en diferentes versiones, donde un héroe es tragado, aquí lo menciona él como un dragón ballena. Nosotros conocemos más el de que es tragado por la ballena, ¿no? Y es transportado a otro lugar donde hay un nuevo inicio, ¿no? Entonces este héroe pasa por todo un proceso y va a renacer, por así decirlo, simbólicamente, hacia una nueva realidad que donde él va a ser, o sea, él está haciendo este acto heroico. Entonces, él explica por medio de toda esta teoría la patología individual como esta energía estancada que ya no permite, acumulada, que ya no permite esa fluidez dentro del individuo, y entonces hay como una pérdida de equilibrio donde la persona va a estar en desacuerdo consigo misma, y bueno, esto va a ser causa de lo que nosotros denominamos neurosis, ¿no? Donde hay un conflicto, un aumento de tensión, una represión, una disociación y escisión de la personalidad, y que esto va a provocar lo que nosotros daríamos como síntomas de la neurosis. También la psicosis, ¿no? Se explica como esta retracción de toda esta libido hacia la regresión, quitándola de la realidad, no solo de la sexualidad, sino de la realidad. Entonces, vamos, o sea, él hace una amplia, muy amplia exposición que abarca varios territorios, ¿no? Teóricos, y bueno, pues que me resultó muy interesante, ¿no? Habla también de lo consciente, de lo inconsciente dentro de estos parámetros, y pues en lo inconsciente vamos a encontrar no solo una sexualidad infantil, sino vamos a encontrar situaciones afectivas amorales, vamos a encontrar cuestiones irracionales, vamos a encontrar mayor eh, tendencia hacia cuestiones que son incómodas para el individuo y para el grupo social donde él se mueve, ¿no? Pero también dice que todas estas cuestiones inconscientes no revelan el trasfondo del alma, y que también deben ser utilizados y no menospreciados, ¿no? Para avanzar, para que sean el germen de nuevas posibilidades vitales. Entonces, también en estos factores regresivos inconscientes, incómodos y demás,
da las posibilidades de avanzar hacia el proceso de individuación. Entonces, pues es muy amplio, abarca muchísimos temas y pues me resultó también interesante. Y hasta aquí dejo mi comentario. Ahora, Sí, yo voy. Bueno, retomando un poco el punto que estaba explicando ahorita Carmen sobre la regresión y la progresión. Yo entiendo la progresión, bueno, es lo que explica en el libro sobre la progresión, es esta adaptación o el esfuerzo continuo hacia lo externo, que puede ser tanto introvertido o extravertido. En ese sentido, lo que yo entendí es que la energía puede ser tanto introvertida, es decir, aunque sea un progreso de la energía, sigue siendo algo con respecto a mí, mientras que si fuera una energía extravertida sería una acción que estoy formulando, que estoy concretando, también para el entorno, ¿no? O sea, sacrificando tal vez mi deseo o sacrificando tal vez lo que yo necesito, ¿no? Y la regresión sería esta adaptación o esfuerzo continuo hacia lo interno, que la introversión yo la entiendo como este trabajo de reflexión, y la progresión para mí es un trabajo activo que no tiene que tener una acción concreta, digamos, en una cuestión tangible que pueda ser vista, ¿no? Puede ser como, no sé, yo lo entiendo como este tipo de, ay, ¿cómo se llama? Epifanías, cuando tienes como una iluminación. Para mí eso es una regresión extravertida, ¿no? Porque está provocando un movimiento progresivo de la energía, mientras que la introversión lo que está haciendo es, está movilizando la energía de una forma un poco más pasiva o de una forma interna, básicamente, ¿no? Y eso a mí me parece súper interesante porque complejiza muchísimo esta cuestión sobre la libido, la cual yo intenté entender sobre justamente dos ejes, ¿no? Dos ejes en donde está justamente el movimiento horizontal y el movimiento vertical de la energía, y ahí es donde se va como modulando y va haciendo estos movimientos la misma energía, cuando encuentra, digamos, este estancamiento, es cuando surge el conflicto, ¿no? Entonces, la energía que se supone que debería de fluir de forma continua, se estanca, y al momento de estancar, crea un conflicto, una tensión, y eso estalla en diferentes problemas o en diferentes tensiones, y yo lo entiendo como este golpe, ¿no? Entre dos energías, que entre más fuerte sea este golpe, más alejado va a ser o más tenso va a ser van a ser las polaridades. Y eso es bien interesante porque para mí estamos hablando también de una cuestión un poco física, un poco científica, biológica, que me parece muy lógica y que se está ya, digamos, aterrizando en cuestiones un poquito más abstractas, como es esto de la energía psíquica. Entonces, esto se entendería como el conflicto, esta tensión entre dos polos, los cuales generan una discordia entre los dos. Entre más tenso esté, más enfermedad hay. ¿Por qué? Porque vamos a darle más peso a uno, quitándole peso al otro, y aparte va a tener esta cuestión como de desequilibrio y de peso, ¿no? Desequilibrio en cuestión de peso. Y aquí es donde yo pienso que tiene que ver esta cuestión como de la inconsciencia, esta cuestión de la psicosis y de la neurosis y todo este estancamiento del líbido. ¿Por qué? Porque es como si dos globos se llenaran, ¿no? Y uno se está llenando, 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 y el otro se está quedando completamente vacío y está creando cada vez más este problema hasta que, como él dice, existen explosiones que no son controladas, que son totalmente impulsivas y totalmente tipo acting outs, proyecciones inclusive, que no tiene control la persona. ¿Por qué? Porque está completamente inconsciente del tema, ¿no? En ese sentido, también entendí que la psique tiene un desarrollo sobre un eje lineal, que es el estado primitivo de un lado y la individuación del otro. El estado primitivo es donde justamente está esta cuestión como infantil, la sexualidad infantil, lo instintivo, lo inconsciente, y conforme uno va creciendo y va adquiriendo una conciencia,
va haciendo esta diferenciación, se va haciendo más consciente y se va yendo hacia el espíritu, lo que él llama el espíritu, que también es un instinto, pero es un instinto más consciente, si lo podemos decir así, más trabajado, y es esta actitud cultural que él también explica, ¿no? Esta diferenciación yo la entiendo también como una cuestión de vinculación, en el sentido de que cuando estás en el estado primitivo, así como cuando pasa con los niños, tienes la idea de que todo lo que está a tu alrededor eres tú. No hay esta diferenciación justamente entre yo, mi cuerpo, tengo un nombre, tengo una edad, esta es mi mamá, este es mi papá. O sea, no hay forma de diferenciar. Y entonces todo lo que está a mi alrededor soy yo y yo no existo como tal porque yo soy el alrededor también, ¿no? Cosa que también existe mucho en la idea, en el pensamiento mágico de las culturas primitivas, ¿no? Ellos creen o tienen esta idea de que todo lo que está alrededor es una misma cosa, ¿no? Justamente cuando hablan del maná, ay, ¿dónde lo escribí? Pues justamente es esta vinculación, ¿no? Esta vinculación energética entre el sujeto y el objeto, ¿no? Yo deposito en el objeto una cierta cantidad de líbido y le doy y le otorgo un poder mágico, ¿no? Eso es el maná más o menos. Y es una representación muy primitiva y arcaica de lo que entendemos nosotros por energía. En el momento en que existe como esta diferenciación, es decir, esta toma de conciencia individual, por eso se llama individuación, se va haciendo esta separación y vamos teniendo la capacidad de decir, bueno, esto nada más es un palo con una piedra y yo soy el que le está poniendo esta descarga libidinal en el objeto, pero porque ya tengo la capacidad de hacer la diferenciación. Entonces, me parece que ese es como el desarrollo de la mente colectiva y culturalmente, como podemos decir, como inclusive humana, de esta cuestión como del estado primitivo a la individuación, tanto a nivel individual exactamente como a nivel colectivo, que es lo que hemos visto como el desarrollo tal cual de la cultura, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece bien interesante y como bien dijo Pepe hace rato, es esta cuestión como de dinamismo y mutualidad, es decir, hay algo amoral aquí porque no es que esté bien o esté mal la regresión o la progresión, es que son cosas necesarias al mismo tiempo, son los dos lados de una moneda o uno es necesario para que el otro también funcione, ¿no? O sea, no puede haber progresión si no hay regresión y no puede haber regresión si no hay progresión. O sea, uno depende del otro. En ese sentido, está quitando esta cuestión moral de que tenía mucho Freud y lo intenta ver de una forma mucho más objetiva y científica, en donde es una descarga energética que sí busca tentativamente la individuación, donde el problema aquí surgiría cuando hay un estancamiento, como bien dijo Carmen hace rato. Y pues bueno, entonces en esta cuestión de la energía también estaba, por ejemplo, con Maná, con el Wakanda, con el Wong, que fueron algunos ejemplos que él dio, que son representaciones energéticas. En realidad estamos hablando de analogías de la energía, ¿no? Y esto es el poder transformador del mito, porque realmente el mito es una analogía del psiquismo, ¿no? Y a mí me hizo pensar mucho en la cuestión del juego, por ejemplo, ¿no? Cuando los niños juegan o cuando está esta cuestión como el hombre lúdico en general, como esta cuestión de la creatividad, es este poder de transformación a través de la analogía, que si tenemos algún tiempo, me gustaría también platicar con ustedes, a ver qué opinan al respecto, porque luego para mí me pareció divertido o interesante conectar esta cuestión del juego y de lo lúdico con el poder transformador del símbolo. Ok, gracias. Bueno, yo en mi intervención inicial, yo quisiera hacer un poco más énfasis en el contexto histórico del momento, en la física, en la psicofisiología y en la teoría psicoanalítica que comenzaba, ¿no? Y de hecho a lo mejor comenzaría un poco con el chisme,
el chisme de la relación Freud y con Jung, y precisamente haciendo énfasis en que creo que lo que menos nos importa son los chismes, y que si en el siglo XIX, inicio del siglo XX, pues sí se hace mucha referencia a los autores según cada ciencia, pues a estas alturas del siglo XXI, en la física, en la psicofisiología, en la fisiología ya casi nadie habla de los autores, todo el mundo habla de los conceptos, y en psicoanálisis tendemos todavía a hablar mucho de los autores. Y me parece que el psicoanálisis va a tender a ser más científico conforme en psicoanálisis hablemos menos de autores y más de conceptos. Pero bueno, yo haciendo un poco el énfasis en esto del chisme de principios del siglo XX, este es uno de los aspectos en donde hay un rompimiento entre Freud y Jung, porque precisamente el concepto de Freud que tenía que ver con su clínica, que intentaba él tener como un abordaje a las causas por las cuales un paciente podía mejorar en función de que tuviera una explicación y una forma de abordaje de dónde venían sus neurosis, pues Freud estaba muy centrado en el trabajar sobre los aspectos libidinales sexuales del paciente, dado que su clínica inicial le hacía pensar que muchos de los conflictos tenían que ver con procesos sexuales del momento. Pues en ese momento Jung tiene más bien una aportación diferente de lo que él llama líbido. Para él líbido tenía más este concepto de energía, y ahí es donde yo quisiera hacer como más el énfasis del contexto del siglo XIX de las ciencias, en lo que era la energía y lo que era importante en la energía, porque precisamente es como el lugar en donde se da toda esta discusión acerca de la energía psíquica. La energía, como tal, era un concepto en debate en la física, en la psicofisiología, en la fisiología, y precisamente en ese entonces es cuando en el siglo XIX, Helmholtz, cuyo padre a lo mejor es digamos, tiene, bueno, vamos a ver primero el concepto de Helmholtz, ¿no? Que me parece muy importante. Helmholtz lo que tenía como muy claro es que la energía precisamente no se creaba ni se destruía, ¿no? Solo se transformaba, así como se dice mucho en física, pero él hacía énfasis también ya en el aspecto propiamente fisiológico cerebral, ¿no? En donde precisamente le importaba más qué pasaba con la energía en general psíquica, y que entonces él tenía la idea de que la fuerza y energía psíquica simplemente tenían diferentes niveles de transformación en todo el proceso psíquico, ¿no? Tal vez su padre, que era Meyer, ¿no? Que era precisamente este hombre que hablaba del energeticismo inicialmente, decía que la energía eran procesos que se iban transformando en todos los niveles de producción física, química, fisiológica, incluido el cerebro. Entonces a ellos les importaba más tratar de entender la energía psíquica como procesos a nivel de las energías, de las ciencias básicas, cómo es que se estaban ahí transformando dentro del cerebro. Estos conceptos, estos científicos más físicos, digo, Helmholtz, hay que recordar, era médico primero, pero luego ya se puso a hacer física, investigación física, química. Además, él precisamente crea el laboratorio donde muchos genios de la física florecen en el siglo XIX, entre ellos Einstein. Ahí ellos, la formulación que hacían precisamente del energeticismo tenía que ver con que más bien habría que ver todas las transformaciones energéticas dentro del cerebro. Tal vez, si nos quedamos con el proyecto de Freud, el proyecto para neurólogos, en su proyecto de 1890 y tantos, en ese proyecto, digamos que Freud sí llevaba una dirección muy interesante, que si se hubiera quedado en esa dirección, pues tal vez no sería tan distinta de lo que ahora nosotros vemos acerca de todo lo que se habla de la energía libre de Carl Friston, que tal vez es el neurocientífico más conocido. Bueno, no solamente el más conocido, es el más citado, es el que tiene más publicaciones, más citaciones a nivel internacional, y iba precisamente en esa línea que tenía precisamente Freud en su proyecto. Y ahí entonces Freud abandonó el proyecto. De hecho, inclusive el proyecto lo dejó como sin publicar, se publicó mucho después, y se dedicó mucho a hablar de la energía libidinal después en sus escritos de primera parte del siglo, ¿no?
Entonces, este como, digamos, contexto de energeticismo me parece que es muy importante para lo que ahora sí tendríamos que poder discutir de la energía psíquica, ¿no? No es casualidad que la actual, digamos, postura de Carl Friston acerca de energía psíquica tiene que ver que precisamente en esa discusión, qué tanto importaban los montos de energía en el cerebro, en la actividad psíquica, o qué tanto importaba lo cualitativo, esa discusión que se dio a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por la psicofisiología, pues de alguna manera, Jung sí nos ofrece en su escrito algunas ideas de lo que tiene que ver de la importancia de lo cuantitativo energético, porque finalmente cuando él habla del proceso del complejo psíquico de los individuos, sí dice que existen formas de medir cómo es que jala energía un complejo en función de lo complejo que es. También Freud había dicho, ¿no? Mientras más grande la cadena, mientras más grande la represión, más grande la cadena, que tiene que ver precisamente con que sí hay formas de ver cómo es que lo cuantitativo tiene que ver finalmente con cómo se manifiesta en la psicopatología del individuo, ¿no? Ahora, ahí yo creo que habría que ser como nada más muy claros en los procesos de bioenergética. A nivel médico, la bioenergética, lo que nos permite ver es qué tanta energía se utiliza en el cerebro. Y de una manera sabemos ahora muy claramente que el cerebro, por sus condiciones de mantener el potencial de membrana, aunque solamente pesa el 5% del peso corporal, utiliza el 20% de la energía. De la energía trabajo para hacer un trabajo. No otro concepto de energía. Pero aunque pareciera ya un poco ahora de poca importancia medir quién utiliza más energía en el cerebro, si el neurótico, el psicótico o el que tiene más procesos más armónicos, pues precisamente pareciera que eso, que ahora ya no tiene tanta importancia, precisamente está basado en lo que pasó con la energética de Carl Friston. El principal postulante ahora de la energía psíquica, que es Carl Friston, él es muy claro en su fórmula de energía, de la energía del cerebro, cuando él habla que el cerebro es un cerebro predictor, porque precisamente es capaz de anticipar en la percepción lo que está pasando en el medio ambiente, dice que siempre queda un monto de energía libre. Y su principal postura es que lo más importante es minimizar la energía libre, precisamente como para predecir mejor. Mientras más se maximiza la predicción, entonces se minimiza la energía libre que corresponde a la entropía, la pérdida de la energía en el universo. Ojo con esto. La parte importante en este concepto de Carl Friston es que Carl Friston es muy claro, aunque su modelo está basado en la segunda ley de la termodinámica de la entropía, él dice muy claro que finalmente lo que más importa ya en su modelo no tiene que ver con los niveles de energía gastados, sino en este energeticismo, pero ahora del siglo XXI, él ya transforma lo que es energía en información. La fórmula de Carl Friston, estudiada por tantos neurocientíficos en todo el mundo, tiene que ver principalmente no con la energía trabajo, no con la energía que se pierde, no con la energía térmica, no con la energía eléctrica del sistema nervioso. Tiene que ver con información. Hace esta transducción gracias a la ley de Boltzmann, que yo podría a lo mejor hablar un poquito más, pero precisamente porque ya ahí lo relevante ya no está en qué cantidad de energía se utiliza, es 20%. El psicótico, el neurótico, el armonioso, pues puede ser que use un poquito más, un poquito menos en quantum. Lo que es una gran diferencia es cómo se traduce esa fórmula de energía en información. Bueno, yo quería comenzar con ese contexto para mi primer comentario. Entonces empezamos nuestro conversatorio. En nuestro conversatorio ya cada quien va hablando libremente en una conversación entre todos nosotros. No sé si alguien quiera comenzar. Sí, Laura. Ahorita sobre lo que dijiste me pareció súper interesante y justamente regreso un poquito a esta idea que tenía sobre el estancamiento, porque justamente cuando se está estancada la energía quiere decir que esa energía libre, como tú explicas, no está siendo acumulada, ¿no? Porque en el momento en que vamos a decir que ponemos
una reja, no estamos permitiendo el flujo libre, el flujo, digamos, de gastar la energía, ¿no? Y en ese sentido se tiene que regresar la energía, pero como no se gastó, se está acumulando en el interior y esto es lo que provoca que se generen, yo lo entiendo como bolas, como bolitas, así, como coágulos, por ejemplo, ¿no? Yo lo entiendo algo así como coágulos que se crean y se van haciendo cada vez más, se van concentrando cada vez más con más energía que no está siendo utilizada y que luego se vuelven estos complejos que aparte de todo se constelan. Porque permítanme, perdón, entre más entre más crezca el complejo, más capacidad tiene como de hacer su telaraña y de ir como construyendo su propia, vamos a decir, pues sí, su propia red, ¿no? Como algún tipo de imán va creando puentes y se van haciendo estas, como relaciones o vinculaciones entre diferentes síntomas, ¿no? Y esto me parece bien interesante ahorita con que estamos hablando, bueno, que ahorita Javier dijiste sobre la energía libre y sobre la información. En ese caso es un estancamiento de información psíquico, que no ha sido verbalizado, que no ha sido de cierta forma utilizado y que se acumula en el interior enfermando de cierta forma, no solo la mente, pero también puede llegar hasta el cuerpo, ¿no? Sí, nada más era eso. Por si me están esperando. Ya terminé. Sí, sí. ¿Quieres más información? Bueno, Sí, Abraham. También Jung ya había tocado el tema en relación a la teoría de la entropía, ¿no? Y el manejo de la energía, y cita por ahí, según Carnot, cómo era lo que él consideraba esta parte de la energía. Y yo pienso que esa parte es bastante evolucionada para la época de Jung, ¿no? Él ya habla precisamente de esta parte de la energía y que tendría que ser vista la energía desde el principio de equivalencia y principio de constancia, ¿no? Bueno, es solo para dar pie a tomar este tema, un poco la continuación de lo que tú dijiste, Javier, y un poco la continuación de lo que había dicho Laura. Ahí dejo y ahorita vemos. Bueno, a lo mejor nada más un poco para responder esto que último estamos hablando acerca de la energía, un poco la idea de Carl Friston en su modelo de funcionamiento mental, hace en su fórmula que él expone, matemática, por una parte está la energía libre y por otra parte está todo el modelo predictor del cerebro, en donde precisamente la idea es que, pues, bueno, lo que ya sabemos ahora, ¿no? El cerebro es un cerebro bayesiano predictor, en donde no es nada más un instrumento pasivo que recibe la información y que luego después de recibir la procesa y luego obtiene una respuesta, ¿no? Cuando inicialmente se veía que tan rápido era el cerebro, a principios del siglo XX la ciencia decía que el cerebro era infinitamente rápido. Y luego vemos que no es tan rápido, ¿no? En realidad no es tan rápido. Lo que hace rápido la respuesta no tiene que ver tanto con que sea rápido, cómo llega la información, cómo se percibe, cómo se procesa y cómo se da la respuesta, ¿no? Sino más bien tiene que ver con que hay un proceso continuo de un cerebro predictivo que todo el tiempo está más bien pendiente sobre todo de lo novedoso, de tal forma que cuando uno está haciendo una actividad cotidiana, ya tiene todo un mecanismo instalado de predicción de lo que cree que va a pasar. Y entonces el cerebro no está más pendiente del estímulo que llega y hace cualquier tipo de señal, sino más bien aquello que escapa de lo predecible. De tal forma que estamos hechos como para estar más bien estando pendientes de lo que se sale de nuestra información, de lo que creemos que es diferente. Cuando hacemos nuestra cotidianidad y vamos haciendo las cosas que pensamos, pues ya tenemos todo predecido y más o menos sabemos qué va a pasar. Y cuando viene lo impredecible es que empieza ahí el monto de energía libre
que además es muy importante entenderlo, porque el monto de energía libre, a final de cuentas, estaría sujeto a la creatividad, y ahí tendríamos la combinación de lo que es el caos y de lo que es los procesos autoorganizativos en esta fórmula de Freestone, ¿no? Los procesos autoorganizativos que nos permiten tener un cerebro predictor que usa la energía continuamente para ir construyendo de una manera propositiva, y el monto de energía libre que siempre será indispensable para las conductas creativas del diario. No puede estar la una sin la otra. Caos, autoorganización en un equilibrio, generando procesos todo el tiempo que precisamente mantienen energía libre disponible para todo lo creativo, lo nuevo, y tiene un monto muy alto de autoorganización que hace que funcionemos predictivamente, ¿no? Entonces ahí un poquito con lo que comentaba Laura, a mí se me figura que precisamente un cerebro autoorganizado, como estructuralmente, a nivel emocional mucho más alto, en estos niveles de organización que se hablan dentro del psicoanálisis, ¿no? Las estructuras psicóticas, borderline, de bajo nivel, los estructurados, y luego los neuróticos mejor organizados. Me parecería que precisamente hay modelos mejor organizados a través de ausencias de procesos traumáticos que permiten tener procesos mejor autoorganizados. Ojo, siempre y cuando mantengan estos montos de energía libre creativos que permitan precisamente seguir con la creatividad de la reinvención a través de todo el ciclo vital de la vida, ¿no? Sí. Y está interesante porque entonces quiere decir que la creatividad y esta cuestión como de la expresión simbólica es necesaria, porque de cierta forma la creatividad yo la entiendo como esta expresión simbólica del ser humano, ¿no? O sea, la creatividad siempre va a estar ligada a algo preconsciente o algo que no está siendo elaborado de una forma racional. Bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Y en un contexto cultural, social e histórico. No se da el individuo solo, lleno de energía creando, sino que tiene que estar en un contexto de tradición simbólica, de creatividad colectiva, que permite un lenguaje y el desarrollo de un lenguaje para la expresión de lo que se está descubriendo y de lo interno en relación con lo externo, natural y cósmico. La energía concebida en las culturas primitivas, como el concepto de mana se da en todas las culturas, en la nuestra, en las culturas primitivas nuestras, toltecas y nahuas, hay un concepto así también, el tona que es energía de calor, de luz y de poder. El tona, de donde proceden términos como tonatium, tonatzin, nada menos. Símbolos y creaciones culturales muy significativas hasta la actualidad del país. Y no solo en el contexto mesoamericano. Ya a principios del siglo XX, Lumholtz, un investigador nórdico, descubrió que entre los huirráricas o huicholes que viven bajo esa idea de la energía cósmica, de la cual forman parte como individuos y como sociedad, no solo como seres vivos actuales, sino que los antepasados, los animales, las plantas, son parte de esa realidad y están atravesados o hacen posible su existencia porque la energía poderosa del sol, del peyote o jicuri, que es el sol, y también el venado, que les permite vivir por medio de la alimentación, y el maíz son expresiones del poder cósmico del sol, o sea, de la energía
del universo. Hace posible la energía de la naturaleza, la vida en la naturaleza, de animales, plantas y sociedades. Eso es fabuloso. Y lo señala Jung una y otra vez con ejemplos de todas las latitudes. Respecto a la cultura mexicana, no conocía lo que fue la cultura mexicana ancestral, solo hace 2 citas breves, pero pues permite que entendamos los desarrollos posteriores que se han descubierto en la indagación de la cultura ancestral mexicana, mesoamericana, y pues que hace posible que se aplique ese sentimiento de la cultura mundial, universal, en nuestro contexto. Como la energía nos atraviesa, nos gobierna, tanto al cosmos infinito como a la naturaleza y a la sociedad humana y a los individuos. Dejo aquí por ahora. Bueno, ahí de lo que comentas, yo pensaba si Alfredo, en esto que propone Jung, ¿no? De lo progresivo, regresivo, precisamente a lo mejor las sociedades que tienen esta mayor capacidad de vivir armónicamente con el medio ambiente, las llamadas sociedades primitivas, que arquetípicamente, haciendo más como consistencia de este trabajo en grupo, y de esta integración más como inmediata en lo ecológico, si precisamente esa misma armonía, como que de alguna manera, ahora vemos las consecuencias, ¿no? De cómo es que estas sociedades que arquetípicamente lograron organizarse en armonía con la naturaleza, en contraste con Occidente, ¿no? Que a través de ser tan puntuales en lo científico y en la utilización útil del material de la naturaleza, ya no tienen tanto este equilibrio. Ya no lo tenemos, ¿no? Y ahora ya es un problema ecológico mundial. La dificultad que hemos tenido de vivir en esa armonía, pues, ¿no? ¿Qué tanto ahí, hablando de la energía psíquica grupal, de la energía psíquica mítica, estas sociedades primitivas se mantenían ahí precisamente en un equilibrio armónico, más como en este sístole y diástole que dice por ahí el mismo Jung, de que hay muchos progresivos, regresivos, progresivos, regresivos, donde no te pasas, ¿no? Y si te pasas de una de las dos partes, viene un desequilibrio, pues, ¿no? ¿Qué tanto, Alfredo, a lo mejor esto que pasa en esta sociedad sin mitos, porque ya nosotros que estudiamos mito también nos damos cuenta que el mito siempre existe, pero sin esa sociedad panteísta, ¿no? Con los mitos como de la cotidianidad que veíamos en los prehispánicos, es que tanto hemos roto esa armonía energética, ahora sí que de equilibrio de grupo universal, de equilibrio de grupo, de tribu grande, pues. No sé qué pensarías si ahí hay una ruptura de esa capacidad de equilibrar la energía, pues. Siempre hay rupturas y es necesario que las haya, porque hay conflicto de energías, conflicto de fuerzas. Es necesario que haya oposición de fuerzas para que se dé el siguiente paso hacia los cambios. Hay un párrafo en el que hace una mención a la sociología y la política. Es necesario que haya fuerzas de discusión, fuerzas de oposición, necesario en la vida social e histórica para que se dé pues una pugna, una discusión y hasta un conflicto, hasta conflictos bélicos, y que la historia, la evolución continúe a través o como resultado
de los conflictos. Es ya dialéctico. No usa esa palabra, pero se entiende que es un proceso dialéctico. Corresponde a otro enfoque, al filosófico, que sería pues de los alemanes y de Marx, la dialéctica. La oposición de fuerzas cuyo encuentro y conflicto hacen posible el avance histórico, social y biológico también. Sí, yo me quedé pensando con esto que decías, Javier, y fíjate que yo no veo como este equilibrio natural del hombre primitivo. Yo creo, como lo vimos cuando estudiamos Tezcatlipoca, que el hombre de estas comunidades vivía aterrado, torturado por supersticiones, por angustias de no comprender su entorno natural, ¿no? De no comprender los fenómenos de la naturaleza y tratar, como de muchos medios, de tratar de dominarlos. Entonces, pues la adaptación a, a, a ese entorno natural, yo creo que ha de haber sido terriblemente duro y difícil, ¿no? Porque era lo que se presentaba en la vida cotidiana, o sea, como que la sorpresa era lo cotidiano. Entonces, ¿cómo esta comunidad o estas comunidades o este hombre viviendo en comunidad hacía para sobrevivir a todos estos terrores de cada momento, ¿no? Pues eso, formando símbolos, formando ritos, formando un mundo cultural que incluyera a toda la comunidad, ¿no? Creando dioses o un dios que lo protegiera de tal o de cual cosa, ¿no? Y bueno, era la manera de adaptarse, de irse adaptando a esta naturaleza, ¿no? Entonces, pues el psiquismo del hombre primitivo, que no me gusta llamarlo así, ¿no? Pues es hacia la experiencia inmediata. Tú decías mucho ahorita de cómo el cerebro se ha hecho predictor. Pues a base de esta vivencia y de esta eh, subordinación a la naturaleza, ¿no? Entonces, pues sí, había este polimorfismo eh, que, que, que lo ayudaba a adaptarse, ¿no? Y bueno, pues ya en un proceso evolutivo, pues se ha venido haciendo de otra manera, pero que seguimos, o sea, el ser humano ahora en la gran ciudad, pues sigue sin lograr una adaptación del todo, ¿no? Y creando ahora instituciones que le ayudan pues a tratar de pasar esas angustias individuales, humanas y colectivas, inventando cosas, ¿no? Aspectos culturales por medio de la creatividad. Hasta aquí dejo. Sí, pues yo lo veo igual que tú, Carmen. A mí me parece que el estado primitivo es un estado inconsciente, ¿no? Y para mí, yo lo ligo como si el entorno fuese el útero materno y el estado primitivo es estar en esa inconsciencia del útero materno. O sea, estás en un lugar que te rodea y estás en una totalidad,
pero en esa totalidad, como bien decía anteriormente, no existes tú como ser individual. Entonces, como bien dijo Alfredo, para mí es necesaria una ruptura, así como cuando naces, hay una ruptura, es algo violento, es algo agresivo y es algo, pues vamos a decirlo, tajante, ¿no? O sea, del no nacido al nacido, solo está esta ruptura, ¿no? Entonces, para mí el estado primitivo es eso, es este estado no nato de la conciencia y requiere esta ruptura para lograr la diferenciación, la cual se va a ir construyendo evidentemente a un nivel individual, pero también a un nivel histórico y colectivo. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Francisco hace ratito, el ser humano contiene no, perdón, fue Abraham, un conjunto de preinformación, que me pareció súper interesante eso, ¿no? O sea, hay un conjunto de preinformación que es este almacenamiento que es el que nos permite este progreso, como dijo Carmen, ¿no? O sea, gracias a lo que se vivió en el pasado, ahorita tenemos tal vez este cerebro predictor, ¿no? Pero tuvimos que pasar por todo este desarrollo, esta evolución para llegar a este estado predictor del cerebro, el cual va a anticipar de algunos peligros, ¿no? Entonces, existe esta preinformación que colectivamente nos va haciendo progresar, nos hace progresar y de forma individual también se puede interpretar como el nacimiento, la infancia y esta cuestión como de adquisición de conocimiento y de conciencia. Entonces, el estado primitivo para mí es eso, es un estado no nato de la conciencia. Y esta ruptura que pues se vivió, ¿no? De muchas formas, de formas bastante agresivas, con guerras, con conflictos, con imposiciones, con sometimientos, con todas estas cuestiones de invasiones. Como bien se dijo, el conflicto genera cambio, ¿no? Y este cambio también genera un progreso. Entonces aquí es donde se puede hablar ya de una individuación. Yo por eso creo que ahorita estamos en una sociedad en donde está tan exagerado esta cuestión individual, porque de cierta forma es como un resorte, o sea, estábamos en un estado primitivo, lo soltamos del resorte, llegamos a la parte ahora extremadamente individual y en algún momento tenemos que llegar otra vez a una armonía en donde la cuestión primitiva, que yo también la ligo mucho a la intuición y a esta cuestión como preverbal, se va a poder equilibrar con toda esta cuestión de razón, de lógica, de conocimiento propio y de conciencia, ¿no? De mi conciencia de yo, cómo puedo influir en el ambiente, ¿no? Más allá de cómo el ambiente me está creándome las situaciones, que sería más esta cuestión como primitiva, ¿no? Entonces, para mí es como llegar a un equilibrio, ¿no? Propiamente, entre este estado primitivo, infantil, inconsciente, y este estado más individual, de individuación, de espíritu y consciente, de diferenciación, ¿no? No sé qué opinen, pero yo más o menos así lo entiendo. Aprovechando la línea de pensamiento de Laura, recordé pues expresiones míticas, el paraíso bíblico, el éxodo, pues es una condición así como intrauterina, todo se da, no hay que, el ser humano, esa pareja humana mítica del paraíso, no tienen que hacer ningún esfuerzo ni trabajo, todo se les da, como en el útero. En cambio, cuando ocurre la aparición de la duda y del pensamiento, tienen que ser expulsados y empezar a trabajar y empezar a ganar el pan con el sudor de la frente y no volver al paraíso. El mito similar es en las culturas mexicanas como los nahuas son expulsados o son obligados a salir de Chicomostoc, también un lugar delicioso de vida, donde todo abundaba, las personas no envejecían. Tienen que ser expulsados y buscar por años o siglos
trabajosamente un lugar para las mejores condiciones de vida y desarrollo. Los mitos pues nos hablan o nos expresan esa condición del psiquismo humano que evoluciona desde lo intrauterino a la expulsión del paraíso o de Chicomoztli y buscar la vida. Y la libertad, ¿no? Y la libertad. Con alto costo. Sí, tocayo. Sí, aquí creo que en este sentido que se viene hablando de la energía y del sentido del estancamiento, habría que retomar precisamente la parte progresiva, la parte regresiva. Lo que nosotros vemos dentro de la construcción del sujeto o del individuo frente a las pequeñas comunidades es que hay un núcleo familiar que se va nutriendo precisamente de esto ya antecedido en el sentido social y que está heredado. De ahí ya tenemos un lenguaje, de ahí ya tenemos una serie de símbolos, y de ahí precisamente la gran aportación arquetípica es que hay una serie de elementos ya en un sentido simbólico que ayudan precisamente al conflicto. Entonces, como bien decía Laura, el sentido actual de lo que vamos teniendo hoy como un sentido individual ha ido desacralizando, ha ido desincorporando estas catexias necesarias para poder ir enfrentando, tanto en el sentido interno, que es esta apelación a la imaginación, a la herencia, a la memoria, para poder solucionar un elemento que nos está generando un conflicto, así como un sentido de predicción, como también tiene que ver con, así se ha hecho en el anterior y así tenemos que hacerlo para poder obtener un resultado, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos la clínica desde este lugar, por supuesto, lo que estamos viendo es una dinámica constante, que esa es la parte, por eso yo insisto que es muy rica, porque a diferencia de lo que era el sentido freudiano, de pensar esta energía que va catequizando zonas y que va elaborando y que va generando mecanismos, lo que vemos aquí es un sentido en donde pensamos lo individual, pero al mismo tiempo estamos pensando lo social, ¿no? Y en esa comunicación vamos encontrando el conflicto. Ya no solo es un conflicto interno, también se convierte en un conflicto social, global. Por eso el sentido amoral sí se va rompiendo de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a los arquetipos que se han manejado, pensando precisamente en ese sentido del ser tragado, ¿sí? Para Freud sería una parte oral devoradora, ¿sí? Que está atacando al padre, ¿no? Pero si nosotros lo pensamos en este sentido junguiano, lo que estamos viendo es la incorporación de un sentido social en donde hay un momento de individuación frente al padre para poderse incorporar dentro del mundo y que regresará precisamente como una tensión entre el grupo y el nuevo dirigente, ¿no? Que es precisamente Zeus el que rompe precisamente a partir de ser degluido, ¿sí? Y regresa en venganza con los hermanos, ¿no? Entonces vemos cómo ahí es muy claro el sentido progresivo, ahí es muy claro el sentido regresivo de la tradición, y al mismo tiempo vemos cómo esta dinámica, ¿sí? Nos va explicando un poco toda esta tensión social y cultural que se va integrando en el mito, ¿no? Lo quería hacer, mostrar un poco el ejemplo por todo esto que se está haciendo, que han estado diciendo ahorita, ¿no? Hasta aquí mi participación. Una pregunta, a ver, en relación a los avances actuales sobre el concepto de energía, que es importante, porque todo lo que al parecer se han estado hablando es una concepción mecánica, física, de fluidos, de exceso de fluidos, de acomodo de fluidos, ¿sí? De exceso, que según
otras lecturas, el universo, la teoría del Big Bang hay una explosión y hay una expansión, ¿sí? A partir de esta explosión y se va expandiendo cada vez más. En la medida que hay esa expansión, hay muerte, ya no hay energía. Hay niveles de organización por el choque, eso sí, sobrante de energía, pero a la vez que se expande, cada vez hay más distancia, ¿sí? Por lo tanto, este concepto de inercia, ¿sí? El sentido entrópico de mantener un nivel de organización es posible porque hay sobrante de energía, o sea, hay manera de organizarse. Pero cada vez que va aumentando la distancia entre los elementos, llámese partículas de Dios, o llámense átomos, o llámense positrones, ¿sí? No va a haber energía. Se va a perder en el infinito. Que no se tomaba en cuenta antes. Yo lo que escucho, ¿sí? Es una versión muy optimista de que hay un exceso de energía siempre, ¿sí? Y en ese sentido, el buen hombre es el que sabe aprovecharla. Y una versión muy individualista, sigue siendo el espíritu una expresión de la materia, de la energía, esa energía, ese fluido, que se organiza. Yo creo que para mí hay que empezar a pensar más en términos de veras de la complejidad, de lo negativo, de sistemas de organización, de las jerarquías, ¿sí? No dominantes, más lo relacional, ¿no? Nosotros somos grupólogos, también los colegas que conozco, en donde nuestro objeto de estudio es lo relacional, lo inter, ¿no? Que da lugar a un nuevo nivel de fenómenos, ¿no? El psiquismo grupal y el psiquismo colectivo, no el psiquismo individual, que generalmente yo escucho casi siempre un pensamiento positivista, mente, cerebro, biología, cuando en realidad ya es otra dimensión, ¿no? Yo creo que el aporte de Jung, aunque decía que estaba loco, era de decir, él veía esta dimensión, la vivía, pues. Era su manera de transmitirnos una percepción que él podía llegar a tener. Inclusive nos transmite más información a través de sus mandalas que a través de su discurso lógico, ¿no? Yo digo, hago este rollo porque decía, hay que poner énfasis en lo intersubjetivo, hay que poner énfasis en este nuevo nivel, en esta dimensión de lo psíquico, no solo como en diferentes dimensiones, y definir, diferenciar lo psíquico de lo mental y lo psíquico de lo social. Aunque los símbolos pasan a ser dimensión social para la organización de la colectividad, muchas veces a través de la cultura como metaorganizador del psiquismo, ¿no? Tiene peso afectivo, pero este peso de lo afectivo en el símbolo es, creo yo, el gran aporte de Jung. Oye, Es cuanto, diputado.
es cuánto. No, a mí me encanta lo que introduces porque nos da pie a establecer una ubicación de toda esta energética del psiquismo, ¿no? Sí, en efecto, retomando esto que hablabas de la teoría precisamente entrópica, donde el universo tiende a desorganizarse, que esa sería la segunda ley de la termodinámica, la gran tendencia a la desorganización. En la entropía vemos claramente, a nivel físico, esa tendencia a la desorganización, ¿no? Y en ese sentido, esa tendencia a la desorganización postularía una visión donde hubo un gran comienzo del universo y todo está desorganizándose. Pero está la postura contraria, ¿no? Donde no hay ese proceso de desorganización, sino más bien de organización. Y a mí me encanta y por eso las contribuciones de Ilya Prigogine, el Premio Nobel de Química, donde precisamente hablaba de estas estructuras disipativas, porque se hacía tanto énfasis en la entropía, la tendencia a la desorganización del universo y de la vida, que se nos olvidaba que había estructuras disipativas, tales como somos los seres vivientes, que en contra de la desorganización de la vida, hay algo en este proceso autoorganizativo como estructuras disipativas que logramos vencer esa inercia de la entropía y por lo menos, por ejemplo, como individuos, estamos 80 años con procesos metabólicos que nos permiten mantenernos bien construidos como tal. Procesos internos metabólicos nos permiten mantenernos 80 años con vida y finalmente vence la entropía y nos morimos. Pero a nivel especie, al final de cuentas, también tenemos esa posibilidad de transmitir ese proceso autoorganizativo hacia los descendientes y los descendientes siguen viviendo. Y en el caso de nosotros los humanos tanto que ya no estamos acabando el mundo, ¿no? que creo que también ahí es interesantísimo. Mecanismos autoorganizativos tan fuertes que a la mejor invadimos ecológicamente otras especies. Pero iba eso aún un poco, porque a mí me parece que lo que postula Prigogine en la teoría del caos es que, precisamente hablando de la complejidad, es que ahí está la vida. Digamos que en los procesos del caos, que son finalmente los que a nivel interpersonal, en los procesos grupales, son los que a nivel grupal se puede generar lo mejor y lo peor en el sentido de la destrucción, ¿no? Porque también sería otra variable poner ahí y que tiene que ver con para qué se usa la energía. Pero de todas maneras, en esos procesos interpersonales, grupales, ya no digamos como grupólogos que nos dedicamos a lo intersubjetivo psíquico, ¿no? Sino a lo grupal de las manadas de mamíferos que sobreviven gracias a que cazan en grupos, a las hormigas que sin un sistema nervioso desarrollado logran tener mecanismos de comunicación químicos, ¿no? Como las mismas especies unicelulares, pueden tener mecanismos quimiotácticos de comunicación que les permiten mantenerse en ese estado de viviente. Hay procesos organizativos y ahí es donde me parecería que lo dice muy bien Prigogine. En el caos es donde se forman las mayores posibilidades de creación, porque precisamente mientras está lo estructurado, pues hay como aspectos que generan como una línea, ¿no? De sobrevivencia. Pero en ese intersubjetivo es donde vemos nosotros en los grupos cómo vienen esos procesos de movimiento, de rompimiento, de encuentro, desencuentro, que le dan esta vitalidad a los grupos, ¿no? De formarse, reformarse, y a veces que lo mejor es que se rompan los grupos para que formen otros nuevos, porque a veces eso genera mejor rendimiento, ¿no? O a veces sí, en esos momentos caóticos, en efecto, se destruye, ¿no? Se destruye el proceso como autoorganizativo. Pero te introduces con todo esto, Pepe, pues la posibilidad de empezar a nosotros a reflexionar cómo es que esta energía tiene una calidad entrópica de la segunda ley de la termodinámica, pero también tiene el de la calidad, el de la primera ley de la termodinámica, donde todo se conserva, digamos, la energía es constante, ¿no? Que de alguna manera, por eso a mí me parece tan útil, no infalible, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos sí de gran utilidad en el trabajo, esta fórmula de Freestone, donde se une, por un lado, lo que es la energía libre en proceso de destrucción y creatividad,
y que caóticamente es donde pueden formarse procesos nuevos, y todo lo que tiene que ver con lo predecible, ¿no? Que ya tiene que ver más con la estructura rígida, pues. Pero ahí estaríamos en estos conceptos del energeticismo, ¿no? Si digamos, si el energeticismo no solamente son energías que se van intercambiando, sino igual, si la energía se transforma en masa y la masa en energía, pues ahí estaríamos en esta posibilidad de ir viendo cómo con lo que hay un continuo como revaloración, retransformación en diferentes perspectivas, que si le aplicamos ya a la vida psíquica humana, pues también nos permiten ver cómo todo el tiempo están en los procesos intersíquicos, intersubjetivos, una serie de valencias que precisamente llevan hacia esa construcción armónica, hacia esa construcción grupal, hacia esa construcción de individuo, hacia esa reinvención, pero luego a través de un caos, ¿no? No solamente a través como de muchas rigidez, porque a veces muchas rigidez no lleva al crecimiento, pero que nos introduce la posibilidad de reflexionar sobre esto. Yo me quedé pensando con esto que dicen en la actualidad todos los movimientos sociales que hay en contra de lo hegemónico y de lo establecido, ¿no? Y yo siempre he creído que el movimiento de las minorías, en este caso de la comunidad LGBTI, no me acuerdo qué más, y el movimiento feminista, cómo han venido a romper como la idea que se tenía de una sociedad a como la habíamos venido conociendo, ¿no? Entonces, desde estos grupos minoritarios, cómo viene a darse una transformación muy paulatina, muy constante, que está ahí presente, pero que sí vino a romper el proceso social que se llevaba para ir pensando de otra manera. Y claro que va a haber resistencias y va a haber el combatir todas estas ideas, pero sigue, ¿no? Continúa ahí. Y y como que por todos lados se va dando a través de esta ruptura que se hizo en considerar que la ideología ya no daba para más, ¿no? Y por ejemplo, en otro subgrupo de gente de la tercera edad, ¿no? Cómo van como luchando por un lugar diferente a la invisibilidad, ¿sí? Sino que va como diciendo no al que ya este grupo ya no funciona dentro de esta sociedad, sino ir conquistando áreas donde se visibilice, ¿no? A este grupo. Entonces, vamos, o sea, como movimientos sociales se ha visto últimamente y a nivel mundial situaciones bien, bien interesantes de transformación de lo que había, ¿no? Entonces, hasta aquí mi comentario. Da miedo pensar en la expansión del universo, a dónde va la materia, a dónde va a terminar esa expansión, a los agujeros negros, la nada. Y pienso cómo el ser humano inventa teorías y sucederes imaginarios favorables. La leyenda de los soles teotihuacana, pues da cuenta de cómo se han destruido 4 eras anteriores, eras cosmogónicas. Se han destruido, pero aparece una nueva. Estamos todavía en el 5.º sol,
en la era del quinto sol, que va a terminar por sismos destructores. Y eso es posible. La cultura se puede destruir por los sismos. Entonces, claro que da temor. Imaginar cómo el cosmos infinito llega a un fin y se vacía en los agujeros negros, pues da terror. Da terror. Hay que inventar algo. Habrá que inventar una creencia. ¿Cómo que hay más allá del apocalipsis? La esperanza. La esperanza es lo que nos queda. O la entropía negativa de algunos teóricos. El eros. El eros va contra la naturaleza, contra la entropía. La entropía negativa tiende a la unión, al acercamiento, a la organización progresiva de lo biológico y de la realidad, con el fin de tolerar la angustia de la desintegración y del caos. Entropía negativa, eros. Hasta aquí. Lo curioso es que, yo lo podría decir, siempre y cuando haya energía sobrante, ¿sí? Toda forma nueva de organización es utilización de la energía sobrante de la anterior, que cada vez se va complejizando, pero eso es en apoyo a lo que decía Javier en cuanto que nada se destruye, simplemente cambia de forma. Y según esta teoría del Big Bang, sí se destruye. Cada vez hay menos distancia entre un protón y otro, ¿sí? No hay, y los agujeros negros son condensación de protones, ¿sí? Aisladamente, que atraen energía, chupan energía, pero no dentro de la difusión, ¿sí? Y en ese sentido yo pensaba, no cabe duda la diferencia entre Jung y Freud es lo que estamos discutiendo. Freud, en términos de la teoría pansexualista, que lo interpreta así, porque no es así. El símbolo es una expresión donde muere ¿sí? La energía. Ya es una manifestación, no es un proceso. Sin embargo, yo sí es el símbolo, ¿sí? Es un proceso, no una terminación de algo, ¿sí? Ahí como también las dos maneras que han regido los pensamientos, pues, unos en temas muy positivos y otros sentidos, como el que yo estoy expresando, muy negativo. Afortunadamente hay sobrantes de energía todavía, por unos millones de años, pero sí en términos de este tipo de organización, de esta cultura, sí está haciendo poco caso de lo afectivo y de lo común, ¿no? De la comunidad, de lo relacional, y se ha ido más por el lado causalista, individual, de lucha de fuerzas, y que siempre alguien se chinga a alguien. Bueno, perdón por lo filosófico de la última, sí, de la última frase. Pues fíjate que yo, ahorita que así lo planteaba, no, perdón, Pepe, sí. Sí, Pepe, ¿vas a decir algo? No, en el sentido de cómo empezar, empezar a pensar más desde el psiquismo ampliado, pues. Abocado al psiquismo ampliado como una dimensión de expresión fenomenológica, y ver los fenómenos, cómo se manifiesta ahí, ¿sí? En un grupo, cómo está actuando de acuerdo a una fantasía inconsciente, ¿no? Y hay una cantidad de
energía transformándose ahí, ¿sí? En el sentido de energía psíquica, en el sentido de energía psíquica junguiana, ¿no? Que sí está transformando el psiquismo individual y el psiquismo del grupo. Y no es la expresión de que si pudieron tener relaciones sexuales o no pudieron tener relaciones sexuales. Una gran diferencia con la interpretación de Freud. Pues Jung nos aportaría mucho a los tenemos una concepción del psiquismo ampliado más que el propio Freud en su lectura clásica, ¿no? Y luego, fíjate, y un poco retomando, ¿no? La línea que traían Carmen, Alfredo y tú, Pepe, si vamos otra vez, ¿no? A los autores, en efecto, ese Freud clínico que todos los psicoanalistas estudian, están más como enfocados en ese Freud de principios del siglo XX, que estaba muy concentrado en la teoría de la pulsión sexual, ¿no? De la teoría sexual, ¿no? Y ahí es donde creo que el gran punto es que los clínicos psicoanalistas tienden a enfocar su tratamiento terapéutico en ese periodo de clínica freudiana, ¿no? Y luego como que ya no le hacen tanto caso a los escritos freudianos posteriores, porque el mismo Freud, independientemente de que estamos hablando hoy de la energía en particular, con sus textos, ¿no? De Moisés, no te imita Burma, el estar en la cultura, pues ya hace toda una complejización y su clínica se hace precisamente mucho más amplia, ¿no? Y en este caso que somos grupólogos y que nos interesan las instituciones, nos interesa mucho lo social, pues creo que por eso esta visión energética junguiana, donde se amplifica en esa energía, no solamente a esa clínica sexual, sino a todo lo complejo del proceso de convivencia humana, ahí en esto que se hablaba acerca de los ciclos del humano, me parece que ahorita tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? En México, que estamos viviendo este momento en que de repente hay un movimiento donde cierta tendencia del siglo XX fue cambiando paulatinamente en los últimos 20 años y en donde se instalaron mecanismos de organización interna distintos a los tradicionales que privaron durante mucho tiempo. Hay un movimiento psicosocial fuerte que hace que ahorita en estos momentos se estén generando emociones importantes en los mexicanos acerca del modelo de país, ¿no? Y sobre todo, porque me pareciera a mí que sí se emerge una conflictiva del imaginario social mexicano y que tiene que ver con esta desigualdad que se formuló, ¿no? A través de toda nuestra historia y está emergiendo. Y entonces se juega emocionalmente toda esta situación y en efecto llama la atención que pareciera que nos pasa actualmente como pasa en muchos momentos de la historia, en que se lleva a polarizaciones que no son muy nutritivas en la angustia individual de los mexicanos que ven ese movimiento que se está dando, cómo vienen estos procesos regresivos de polarización que dificultan como mejores, como propuestas, ¿no? De que en teoría del caos, si estamos en un movimiento de emergencia de un conflicto del imaginario social, que es la desigualdad, luego en esa polarización, cómo la regresión gana y de repente en todos esos impulsos pueden generar como momentos de auténtica revolución. Y luego un poco si nos vamos a lo que decía Alfredo, en efecto, ¿no? Si nos vamos a la generación de los baby bloomers, a los europeos que vivieron la Segunda Guerra Mundial de niños, pues ellos todos describirán con terror lo que les pasó durante esos años, ¿no? Pero que finalmente los procesos psicosociales, en ese proceso de autoformación, generan un nuevo acomodo, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, Europa de repente vive un acomodo muy interesante y se organiza de otra forma, tal vez los años más estables de toda su historia, que precisamente se da después de un periodo de caos.
El problema es vivir el caos. A los que les toca vivirlos, pues emocionalmente tampoco les es tan fácil. Pero los procesos autoorganizativos sociales finalmente después generaron mecanismos como de convivencia, pues, que no se comparan a todos pues, a los siglos anteriores, ¿no? De la convivencia europea. Nada más que si hablamos de energía, a mí lo que sí me parece importante ahí, ahora de otro tipo de energía, es que Europa tiene la energía del mundo, ¿no? Durante varios siglos se dedicó a extraer la energía de otros lugares, en el sentido de los bienes, en el sentido de los bienes materiales, en el sentido económico, y tenía una energía que le permitió esa organización. El gran problema de los países que no han acumulado esa energía, visto desde diferentes perspectivas, en ese energeticismo que incluye recursos, finanzas, etcétera, pues nosotros tenemos ahí también como una situación menos fácil para estar derrochando energía para nuestra autoorganización. Entonces digo, lo que estoy tratando de hacer es esa extrapolación, ¿no? A lo que pasa socialmente de los procesos energéticos, jugando con el proceso de energía. Claro, si lo hiciera detenidamente, a lo mejor ya podría hacer un energeticismo más fino y decir a qué me refiero en cada cosa, ¿no? Ahorita lo hago así como el Borras, diciéndolo en general, y que es una trampa, ¿verdad? Pero bueno, como no es nuestro tema de hoy, estar como viendo exactamente cada uno de esos niveles, lo hago propositivamente, ¿no? Una especie como de brutalidad, decir energía, todo lo que incluye, pero que sí son los recursos que contiene un grupo social para autoorganizarse de mejor manera, pues. Pero yo tomaría tu discurso, decir, hay que darle peso al significado simbólico de energía en términos de organización de un conjunto. Y no nos organiza el petróleo, ¿no? Nos organizan símbolos. Y símbolos es energía. ¿Sí? En ese sentido junguiano. ¿Sí? Aglutina, transforma, permite la transformación de las interrelaciones, no el petróleo ni la tecnología. Esa concepción europea de energía y petróleo, ¿no? Esa concepción muy occidental es la que predomina y dice, hey, yo creo que para nosotros es importante pensar, ¿no? Salirnos de ese mito y empezarle a poner peso más a otros símbolos, ¿sí? Y no solamente al tecnológico capitalista, ¿sí? En ese sentido va qué bueno que les pregunto eso en ti, para decir, no estamos jodidos por no ser europeos, ¿sí? Tenemos una serie de símbolos, ¿no? O podemos crearlos o darles peso a eso, empezar a recobrarlos para no seguir el mismo mito, en donde en ese mito, pues sí somos de segunda. Porque yo sí creo que siempre hay un mito que organiza. Y un mito actual puede ser eso. Los dueños de la energía, petróleo o electricidad o atómica, o sea, esa concepción de energía, son los dominantes. Y los que tengan la tecnología y ya llegaron a Marte, ¿no? En el sentido positivista del término, no se envuelve el amor, sino de Marte, planeta, son los que tienen establecen una forma de relación de dominante-dominado, que no siempre fue así. Oiga, por cierto, ya estamos, ahora sí ya estamos en tiempo, entonces a lo mejor ya sería bueno que quisiéramos cada quien ahora sí que nuestra intervención para cerrar nuestro conversatorio de hoy. Sí, Carmen. Yo sería muy breve para cerrar. Como que leí
en los artículos un énfasis a contrastar las teorías sexuales libidinales de Freud con ¿no? De manera estrecha con las de Jung, que son muy amplias e interesantes. Y ahí yo no estaría de acuerdo porque siento que hay una visión parcial, porque en 1920 Freud toca más allá del principio del placer todos estos conceptos de una manera amplia que se podrían considerar que son hasta filosóficos los conceptos que él tiene sobre la libido y sobre Eros y sobre Tánatos, que toca de verdad principios filosóficos de la vida, de la materia y de todo. Entonces, sí, yo sí veo en Freud una evolución, un cambio, claro que al principio una defensa de su teoría, porque tenía que defenderla ante la comunidad académica justo de Viena, ¿no? Pero sí se logra enriquecer y sí la logra ampliar y bueno, pues ha dado pie a que nosotros sigamos ahora trabajando en muchísimos sentidos, hasta ahora en esto de lo social, ¿no? Y bueno, pues ahí terminaría mi comentario. Sí, Abraham. Bueno, como dije en un principio, me pareció muy interesante algunas anotaciones que hizo sobre el texto en el PDF compartido Carmen, y se quedaron algunos puntos por allí. Pues, obviamente no vamos a poder, pero bueno, con lo último que yo me quedo es cómo este concepto de la energía de la libido en la acepción energética, cómo va siendo aplicable desde el punto de vista junguiano a los mitos, a las culturas, al análisis de las culturas primitivas, a los conceptos simbólicos de la fertilidad de la tierra, etcétera. Todo lo podemos ir dando y nos ayuda a la comprensión o complementar los aspectos que vemos, por ejemplo, en el taller de mitos, ¿no? Y en esta parte del psiquismo ampliado, yo creo que sí nos da la oportunidad de pensar a Jung, pensarlo a través de la teoría de grupos y de la intersubjetividad. Eso es muy importante. Y la parte que me parece muy importante, que Jung aporta de primera línea, de primera mano, y de manera contundente teóricamente, es cómo este equilibrio entre lo interno y lo externo, ¿no? Cómo ese equilibrio es lo que nos va a dar la salud mental y cómo está expresado entre el mundo interno, entre la regresión, progresión, exteriorización, etcétera. Este fenómeno, que es finalmente energía psíquica, lo que nos va a dar el concepto de sanidad o insanidad mental. Neurosis o sanidad. Bueno, es ese concepto. Yo hasta allí lo dejaría. Yo quisiera de la lectura de este texto y de este tema, me puse a leer a Ricard algunos artículos que hacen la revisión de Freud en ese sentido de qué concepción tiene Freud sobre la imagen. Y llega a una conclusión que me pareció maravilloso. Dice, el lenguaje mismo trabaja en el nivel figurativo, ¿sí? No todo es una semiótica, ¿no? Sino que el mismo lenguaje es figurativo. Que esto indica que lo figurativo siempre es lo prelógico, lo que está, diría Jung, arquetípico, ¿no?
la imagen antes que el logos. Y que por lo tanto la imagen es la imagen como símbolo, ¿no? Tiene el sentido junguiano. Y dice, Freud decía que en su trabajo sobre el sueño, decía, la imagen no es distinta del trabajo del sueño. Ella es el proceso mismo de transformación de los pensamientos del sueño. Frases de Freud en su texto sobre el sueño. Como conclusión, nada más me pareció muy interesante estas conclusiones de uno de los pensadores, creo que más importantes del siglo pasado. Y que además pues, están de moda en la lingüística y en Lacan, ¿no? Ok. Sí, Laura. Pues a mí me gustaría hablar un poquito sobre esto del equilibrio, ¿no? Tan importante, el equilibrio psíquico, tanto interno como en lo interior y exterior, como también esta cuestión regresiva, progresiva de la misma energía, ¿no? Em, con respecto a esto, yo creo que justamente el equilibrio también se puede ampliar en este entendimiento entre el logos y el icono o la imagen, es decir, qué tanto equilibrio hay entre el símbolo y lo verbal. ¿Qué tanto le damos, qué tanto peso le damos a las dos cosas? Y me parece que hoy en día, por ejemplo, estamos en un momento en donde le estamos dando mucho más peso a lo verbal y cómo eso podría influenciar o cuál sería el impacto del desuso del símbolo, ¿no? Y para mí esto es bien importante porque justamente es, así como ha habido un desprendimiento del estado primitivo infantil para poder hacer esta diferenciación e individuación, ha habido un cierto sacrificio que es esta falta de armonía, como decía Javier hace rato. De cierta forma hubo una ruptura de la armonía, que si bien estaba dentro de la inconsciencia, pues sí había una armonía, porque estaba dentro de una totalidad, como decía. Y en el momento en que hay una ruptura, la armonía se rompe, ¿no? Y de esta forma también es como un esfuerzo y un reto, una constante de recuperar esa armonía, pero ya de forma consciente. Es decir, retomar este equilibrio, pero ya como una integración consciente del símbolo en uno mismo. Es la capacidad de usar el símbolo de una forma consciente, ¿no? Y no que el símbolo te use a ti, o sea, de una forma inconsciente. Entonces, a mí me parece que es aprender a retomar el vínculo sobre la experiencia simbólica de lo que vivimos, ¿no? Porque hoy en día sí me parece que estamos como muy hacia la tendencia de racionalizar, de cuestionar, de dudar, de hacer la lógica, de hacer la cuestión del pensamiento científico, que no me parece que esté mal, pero a veces sí sería necesario hacer este equilibrio porque tenemos que aprender a ser como niños en ese sentido. O sea, es como, sí crecer como adultos, pero reintegrar ese niño que en realidad debemos de tener siempre, ¿no? Esta cuestión más intuitiva, más, em, más inocente, pero de forma consciente, ¿no? Y pues yo me voy a quedar con eso. Y evidentemente me gustaría retomar un poco el punto que te decía del juego, ¿no? Aprender tal vez a jugar como adultos, a crear como adultos y a tener esta capacidad de hacer símbolos como adultos. También en esta cuestión de sanidad, no solo individual, sino también colectiva. Ya con eso yo cerraría el tema de hoy. Alfredo, ¿quisieras decir algo? Pienso que el racionalismo, la revolución industrial y el capitalismo han llevado al mundo a una crisis, la crisis actual, y considero que es necesario retomar
esa parte de la mente infantil que es el pensamiento simbólico, pensamiento que se deja llevar por lo imaginativo y poder abrir las puertas a la creatividad. A la creatividad en lo comunitario, lo social, y no sentirnos apabullados y sentirnos atrasados porque no pertenecemos al primer mundo de la tecnología, de los avances y de la riqueza capitalista. Hay una gran riqueza en el pensamiento tradicional y simbólico. Hay que retomar, valorar. Ok, Alfredo, se cortó un poquito, pero yo creo que se entendió lo general. Bueno, yo nada más para terminar, quería pues, decir que si hoy quisimos hablar de la libido, desde una perspectiva junguiana, donde precisamente no somos junguianos y a eso nos abre a hablar en general de la energía psíquica como tal, pues sí, nuestro objetivo de hoy es un objetivo muy complicado. Hablar de la energía psíquica sí implica hablar de tantas cosas. Yo creo que por eso hablamos de tantas cosas y a lo mejor luego por eso el contenido global de todo el conversatorio es muy amplio y a veces se dificulta tener como una línea base, pero que si nuestro objetivo era hablar de la energía psíquica, pues ni modo, ese es finalmente el resultado final, ¿no? Es imposible abarcar un tema tan amplio en un conversatorio tan pequeño, pero sí me gusta mucho esa visión junguiana de cómo entender la energía psíquica, entendiendo que existe un ser vivo, que es el ser humano, que es un ser vivo necesariamente entendido solamente como parte de grupos. El ser humano gregario no podría pensarse así, si no es más que gregariamente. Ese ser vivo tiene su constructo psíquico en base a tener una serie de arquetipos preestablecidos como todos los animales, y esos arquetipos generan un inconsciente colectivo, y ese inconsciente colectivo genera un inconsciente individual, y ese inconsciente individual genera un proceso de individuación en cada uno de nosotros, y visto así, estudiar la energía psíquica pues implica tener una vista muy larga, ¿no? Una vista compleja, que incluye, que requiere incluir muchas perspectivas para poder hablar de la energía psíquica, ¿no? En ese sentido, tal vez las ciencias últimamente están más ocupadas en la energía psíquica en lo que tiene que ver con lo cualitativo, ya no tanto con lo cuantitativo. Aún así, aunque las ciencias actuales de la psique están más ocupadas en lo cualitativo de la información y de lo que sucede para los procesos interpersonales, no deja de ser importante esa visión también cualitativa. Por eso me pareciera que el energeticismo es una perspectiva que decía Helmholtz desde el siglo XIX, sigue siendo una perspectiva muy importante donde la energía tiene múltiples transformaciones, no se crea ni se destruya, y tener esa visión implica un esfuerzo por parte de los que nos dedicamos al psiquismo, de estar mirando la física, mirando la fisiología, mirando muchas formas de conocimiento, humildemente y más bien pensando en la interdisciplina para generar constructos más complejos, precisamente para que al momento de hacer formulaciones desde la energía psíquica, cada vez sean mucho más estructurados, ¿no? Y como son tantas cosas, pues cada una de esas áreas de interdisciplina requeriría de por sí como un énfasis particular para irlo hablando cada uno de ellas, ¿no? Y dar finalmente esta perspectiva social que nosotros la trabajamos tanto. Pues muchas gracias, les agradecemos por estar el día de hoy y nos vemos en nuestra próxima reunión. Hasta luego.